Hola, buenas tardes, muchas gracias y bienvenidos todos a un nuevo webinar de mercados que organizamos desde el IGAPE. Antes del verano habíamos comenzado con estas jornadas en los mercados que consideramos relevantes para las empresas gallegas y donde el IGAPE tiene oficina propia. Y continuamos con ellos, en este caso, con el mercado de Perú, un país, un mercado para las beras gallegas que, si no en valor absoluto, es de los más importantes. Sí, desde hacía unos años pues experimentaba un crecimiento importante y al igual que otras comunidades autónomas españolas, y en el grueso de las empresas españolas, considerábamos que era importante pues impulsar desde el IGAPE, desde la Xunta de Galicia, la presencia de empresas gallegas en él. Como digo, pues esta jornada trataremos de acercar un poco la situación actual y la situación actual económica para las empresas gallegas que están trabajando allí y que quieren hacerlo, y contaremos con la presencia de nuestra oficina allí, en concreto con Emilio Guardia y con Reyes Farfán, que nos darán un poco la visión de cómo está Perú en este momento. Y para completar esa opinión, contaremos también con un caso de éxito, como debemos llamarlo, de una empresa gallega en Perú, como es Hermasa, y con nosotros está Carlos Sánchez, que nos explicará su experiencia y su situación actual en Perú. Además de Hermasa, si hay un sector en los últimos años relevante con presencia en Perú, y prueba de ello es la importante presencia de asistentes hoy de ese sector a esta jornada, como es el sector naval. Está con nosotros Óscar Gómez, director del clúster del naval de Aclunaga, con el que charlaremos sobre este sector y su presencia en Perú. Y completaremos los panelistas con la visión de Fernando Betzova, que es el responsable de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Santiago, cámara que lleva muchísimos años realizando acciones a Perú, que dentro de unas semanas se va a realizar otra, que luego nos explicará Fernando, misión que todavía está abierta, y podremos un poco, pues también valorar las posibilidades de acudir a una misión para las empresas, sobre todo, que no estén presentes todavía en el mercado peruano. Como digo, Perú es un mercado donde las beras gallegas el año pasado, en el 2019, vendieron alrededor de 45 millones de euros. No es uno de los mercados más relevantes, pero sí entendemos que es un gran desconocido y que existen muchas posibilidades, y prueba de ello son las más de 200 empresas que están al año, empresas gallegas que están vendiendo en Perú, y que estamos seguros que podrían ser muchísimas más, ¿no? Pues sin más, le doy la palabra a Emilio y a Reyes para que nos expliquen un poco cuál es la situación actual en Perú. Supongo que desde Lima. Buenos días, Emilio. ¿Me oyes? Perfectamente, muy buenos días, Augusto. Buenos días, pues adelante cuando quieras. Perfecto, voy a compartir la presentación. Perfecto. Más que todo saludar a todas las empresas que están conectadas en este webinario. Gracias por su interés en el mercado peruano. Es un mercado el cual tiene muchas oportunidades de negocio en diferentes sectores, y obviamente los sectores de la industria gallega. Vamos a empezar un poco la presentación con un poco sobre los datos generales económicos de Perú. Es un país en el cual ha tenido un crecimiento económico positivo durante la última década.
es uno de los principales mercados latinoamericanos en el cual es un buen entorno de inversión y ingreso al mercado. Es una de las economías más estables. Hay un bajo endeudamiento por parte del gobierno, hay mucha promoción en tema de crédito interno, y asimismo tiene un PBI per cápita en torno a los 14.393 mil dólares internacional, según el Banco Mundial en el 2018. Perú también, asimismo, es uno de los países en el cual es más fácil realizar negocios, según Doing Business del 2019, está en el puesto 76 de los 190 países, y ocupa en la posición número 45 en índices de libertad económica. Es aquí Perú un país en el cual es sencillo, no tiene muchas trabas para uno poder realizar, gestionar y hacer una empresa y llevarla en marcha. Es uno de los países latinoamericanos en el cual se puede hacerlo con facilidad. Otro punto es de que Perú cuenta con alrededor de 20 y por lo menos 3, 4 en negociaciones de acuerdos comerciales a nivel internacional. Asimismo, Perú, dentro de las alianzas internacionales que cuenta, ha sido uno de los principales países en el cual formalizó la integración en base a la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, que son países como Chile, Colombia y México. Actualmente Perú cuenta con un acuerdo con la Unión Europea en temas comerciales. Mediante un acuerdo con Colombia y Perú se realizó este tipo de acuerdo. Un poco en este punto vamos a hablar sobre la situación actual por el COVID. Es algo que obviamente no podemos pasar por alto. Todo lo que ha sucedido este año, estos últimos meses, por el tema de la pandemia mundial, en el cual hasta el 17 de octubre, o sea, hasta el día lunes, Perú contaba con un total de 868.000 casos confirmados y un total de casi 33.000, 34.000 casos de fallecidos por el COVID. Perú ahorita es el cuarto país en Latinoamérica con más contagios, detrás de Brasil, Argentina, Colombia. Cabe recordar que Perú fue uno de los principales países en el cual tomó acciones preventivas mediante el cierre de fronteras en el mes de marzo. Y el gobierno implementó una rápida reactivación económica mediante una inversión o un plan de inversión de casi 26.000 millones de dólares, que es un aproximado del 12% del PBI nacional. Un poco la tabla actual, Perú en estos momentos ocupa el 8º puesto a nivel mundial en tema de contagios por el COVID. Entonces, este cuadro es del día viernes, el cual muestra a Perú casi con 859.000. Y bueno, presenta detrás de Brasil, Argentina, Colombia, se encuentra Perú a nivel Latinoamérica. Hasta el 17 de octubre, los principales departamentos que se han visto mayor afectados en tema de contagios y fallecimientos, en el Perú se encuentra como primer puesto Lima, se encuentra Callao, que está junto a Lima, y progresivamente Cusco, Arequipa, Ancash, La Libertad, Ica, Loreto, Cajamarca y Lambayeque. Cabe recordar que a partir del 5 de octubre se abrieron las fronteras para viajes internacionales en Perú mediante vuelos no máximo de 4 horas, en un total de 11 destinos que se aprobaron a nivel latinoamericano, y se tiene previsto que para el mes de noviembre se pueda aprobar destinos con una distancia no mayor a 8 horas.
se espera que en el mes de noviembre se puedan aperturar los viajes a Europa, tanto recibir y viajar eh, eh, viajeros de diferentes partes del mundo. En este punto vamos a hablar un poco sobre los sectores que se han visto beneficiados durante esta pandemia, en el cual se puede resaltar 4 sectores en el país. El agropecuario, el sector salud, el sector telecomunicaciones y educación. Aquí a nivel peruano, estos sectores no pararon durante la pandemia, debido, bueno, obviamente el agropecuario es el tema de consumo primario, debido a que Perú es un país agroindustrial, y hay mucho consumo interno de la producción en base a diferentes tipos de productos, tanto frutas, verduras y otros tipos de productos. El sector salud, que a pesar de que era un sector que de por sí estaba ya en rojo, a pesar de que no hubiera pandemia, se ha visto fuertemente implementado por parte del gobierno en base a esta pandemia, mediante implementación tanto de infraestructura, centros médicos, capacitaciones, compra de equipos por parte del gobierno en base a esta pandemia. Se espera de que haya proyectos de implementación de hospitales en los próximos meses. También otro sector que se ha visto altamente favorecido ha sido el telecomunicaciones. No solamente por el tema de el trabajo en casa que se implementó a partir del mes de mayo, hasta se tiene previsto por aprobación hasta el mes de diciembre de 2021, se tiene previsto el trabajo en casa, lo cual ha conllevado el tema de mayor demanda de productos, tema de internet, teleoperadoras, en todo tipo de sentido. Ha conllevado que haya alta demanda por parte de los consumidores, tanto como el tema empresarial como el tema individual. Se ha visto con una alta demanda, y ha habido en su momento, ha colapsado un poco el tema de servicios de Internet a nivel nacional. Y otro punto más, en el sector de educación se ha visto favorecido debido a que tanto las empresas, universidades, colegios, centros de estudios superiores, han tenido una alta demanda por el tema de enseñanza virtual, lo cual han implementado diferentes tipos de software, han, han adquirido software para el tema de enseñanza virtual a nivel nacional. Por el momento ese sector no se tiene previsto el tema de enseñanza presencial hasta mediados del próximo año, lo cual este sector no ha parado y ha seguido continuamente su trabajo aquí en el Perú. Un poco en este siguiente punto de sectores económicos que se han visto perjudicados un poco en base a la pandemia, podemos encontrar pesca, hidrocarburos, manufacturas primarias, minería, agua, electricidad, obras públicas, construcción y turismo. Voy a hablar un poco sobre cada uno de ellos a nivel general, debido a que el tema de pesca, debido a que ha habido una extracción limitada por parte por parte de las grandes empresas pesqueras y los artesanales, debido a las restricciones sanitarias, es un sector el cual ha tenido una evolución de paso muy lento. A pesar de que no se ha visto parado desde el mes de marzo, ha habido una paralización media, el cual recién se está tomando. Asimismo, ¿esto qué ha conllevado? Que el consumo de pescado haya bajado. Hay una baja demanda interna, tanto en el sector que se veía más beneficiados por parte de la pesca, que era el sector hotelero, y el sector de restaurantes, en el cual había una demanda por los productos pesqueros, lo que ha conllevado
a que este sector se esté trabajando a paso lento aquí en Perú. Tanto hidrocarburos como minería ha sido un sector en el cual ha parado totalmente durante la primera etapa de la pandemia acá en Perú, en los meses de marzo, abril, mayo, y en el mes de junio recién han implementado el trabajo a paso lento debido a las restricciones en el tema de trabajo de seguridad por parte de los trabajadores. Recién en los meses de julio, agosto, septiembre, se ha visto un mayor crecimiento en el tema de los trabajos, tanto en minería como hidrocarburos, pero también es algo que se está trabajando a paso lento, no como los años anteriores, pero se espera que ya para el próximo año se pueda restablecer este sector. El tema de construcción y obras públicas se ha paralizado casi a partir de la primera etapa del COVID en Perú. Se paralizó tanto la construcción como obras públicas. Se ha estado trabajando a partir de los meses de julio, agosto se ha retomado el tema de construcción tanto pública como sector privado, pero no a una escala mayor. Tanto así de que, tanto en el sector privado, que el tema de inmobiliario se ha visto paralizado y se ha visto estancado, debido a que no hay una continuación por parte de las obras, en el cual eso también ha perjudicado el sector inmobiliario. Y bueno, como ustedes podrían saber, el sector turismo es uno de los principales sectores económicos del Perú, que van llevando a recibir una cantidad enorme de turistas extranjeros cada año. Debido a la pandemia, bueno, y el cierre de fronteras correspondiente, se ha visto afectado este sector. Se espera que en estos próximos meses, con la llegada de turistas extranjeros al Perú, se pueda un poco encaminar este sector. Por ahora el gobierno tiene un plan de consumo en base a turismo interno, nada más. En base a los sectores, un poco vamos a direccionar los beneficios o las oportunidades que se pueden generar para las empresas gallegas, tal y como lo conversamos o lo resalté. El sector infraestructura, el gobierno tiene planteado, aprovechando la pandemia y el sector salud, un poco realizar una modernización en el sector de infraestructura, en el cual se tiene previsto una inversión fuerte en el sector salud por parte del gobierno peruano, llevando a licitar obras para el mejoramiento continuo, tanto pistas, obras públicas, hospitales, postas médicas, entre otros. Otro punto y otro sector en el cual las empresas gallegas pueden verse beneficiadas es por la alta demanda en el tema de TICs, o tecnologías de la información, debido a que esta pandemia ha conllevado a que las empresas peruanas medianas y pequeñas se hayan tenido a la necesidad de digitalizarse, conllevar a implementar sus negocios de manera física a una parte ya virtual. De por sí, el consumidor peruano y las empresas peruanas no eran de utilizar mucho el tema de la industria tecnológica. En base a la fase número 2 de la inserción económica que hubo, se aprobó el tema de deliveries, y conllevó que las empresas tuvieran que implementar software o equipos tecnológicos para poder brindar un adecuado servicio en el sector de entrega mediante compras virtuales. Esto tuvo una alta demanda, lo que conllevó a que en las empresas, en su mayoría, ha habido muchos casos en el cual
se ha caído las páginas web, no tienen un adecuado software en el cual puedan brindar un servicio adecuado en tema de deliveries, el tema de captación de pedidos. Ha habido mucho desorden en estos meses. Las empresas ahorita recién están en un proceso de implementar bien estas herramientas, en cual las empresas gallegas que en su experiencia en TICS tienen una alta experiencia en estos temas, podrían transferir o podrían brindar servicios a las empresas peruanas en este rubro específico. Asimismo, en el tema de alimentario, agroindustrial, es algo que no ha parado, ha habido alta demanda por parte de diferentes tipos de productos, tal y como lo comenté en el sector pesca. Hay baja demanda, pero asimismo hay empresas que han parado sus negocios y han conllevado a importar productos de este tipo de conservas, enlatados de productos de pescado. Es algo que no está parando, y asimismo, algo que creo que se me ha pasado a colocar, también el sector de higiene. Muchas empresas, por el tema de la pandemia, se han visto la necesidad de importar productos en el tema de salud. Hay mucha tendencia en el consumo de productos saludables, vegetarianos, por el tema de cuidado personal, tanto por el tema del COVID como el tema personal. Y asimismo, bueno, los servicios especializados en todo tipo, tanto como servicios de ingeniería, infraestructura, y un punto alto es el tema naviero, debido a que este año, a partir de junio de este año, Proinversión, que es un organismo de inversión peruano, dio a conocer de que va a haber una inversión de 199 millones de dólares para los puertos en el Perú, en el cual, bueno, las empresas gallegas en el sector naviero creo que podrían implementar o dar servicios para esta implementación en alrededor de 3 a 4 puertos que se tiene previsto aquí en Perú. Y bueno, como les comentaba, una paralización en diferentes sectores económicos peruanos. Por tal motivo, el Perú, mediante su gobierno, realizó un plan de implementación o de reactivación económica en base a 4 fases. Durante los meses desde el mes de junio hasta la fecha que se activó recién la fase número 4 de activación económica. Aquí presento un poco sobre los temas económicos hasta la fecha, bueno, lo que cual brinda el Banco Nacional o Central de Reserva peruano, algunos puntos económicos, de cual en estos momentos tenemos una inflación de 1.82, la inflación sin alimentos de 1.83 al mes de septiembre, y la tasa, las expectativas de inflación es por lo menos a 1.551 para el mes de septiembre de este año. Tal como les comentaba, el gobierno planteó este tipo de medidas para mitigar un poco el tema del COVID, tanto en el sector salud como en el tema empresarial, mediante proyectos como Perú Avanza, Reactiva Perú, en el cual brindaba fondos a las empresas para que puedan acceder a estos fondos mediante créditos y puedan un poco invertirlo tanto en el tema de operativo como el tema de recursos humanos para sus empresas. Aquí un poco generalizando las 4 fases de reactivación económica que hubo en estos meses. En el mes de mayo se reactivó tanto la minería como la construcción generalizada, el tema de restaurantes, en el tema de turismo de delivery, y bueno, comercio agrario. La segunda fase que se aprobó en junio, un poco fue otros tipos de industrias y bueno, los proyectos de transporte. Se abrió el tema de los centros comerciales,
Y bueno, en el mes de julio, que fue la tercera fase, un poco en minería mediana, pequeña, se implementaron, se abrieron para trabajo. Comercio al por mayor y menor, tanto pequeño como grandes sectores. Restaurantes en general, transporte interprovincial. Y bueno, la última fase que acá indica que se tuvo previsto para el mes de agosto, pero por diferentes causas, por el alto contagio y fallecimientos, recién se aprobó en el mes de octubre, que es un poco las demás industrias en general, tanto salud de belleza, entretenimiento, cines, vuelos internacionales, convenciones y ferias por ahora no se está enfatizando, no se está trabajando ni la apertura de bares solo al 10%, 20%. Los centros comerciales tienen un aforo máximo del 60%, los restaurantes al 40%, y eso. Un poco las conclusiones. Bueno, tal y como les comentaba, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un plan económico aproximado de 25.000 millones de dólares. Hay una baja inflación por el momento. La moneda peruana, que es el sol, es la que menos se ha visto, no ha subido ni bajado, se ha mantenido estable, pero por ahora tiene buenas reservas internacionales, lo cual le ha permitido una economía estable. La deuda pública es baja, tal y como comentaba, los sectores TICs, telecomunicaciones, farmacéutico, infraestructura son una oportunidad. La transformación o digitalización de los sectores empresariales, e-commerce, y bueno, la renovación y recuperación del dinamismo comercial por parte de la economía peruana. Un poco generalizando, les voy a indicar un poco sobre los servicios que ustedes podrían tomar de la antena mediante comunicaciones con IGAPE, que podamos nosotros apoyarlos. Un poco es identificar oportunidades de negocio, buscar socios comerciales acá en Perú, elaboración de agendas comerciales, reuniones empresariales con perfiles que ustedes puedan requerir para internacionalizarse. Estamos realizando con la Cámara una misión directa, bueno, no física, pero virtual. Asesoramiento que puedan, si ustedes quieren ingresar al mercado peruano, no tienen previsto colocarse físicamente acá en Perú. También los apoyamos en la implementación de destino y, bueno, el apoyo de la Junta de Galicia en diferentes actividades. Más que todo, les agradezco por su tiempo, pero no haberme pasado con los tiempos y bueno, si tienen alguna duda o consulta, estoy aquí para responder. Muy bien, pues muchísimas gracias, Emilio. Iba a dar paso a Reyes, responsable de la oficina también, para que completes en lo que quieras la exposición de Emilio. Adelante, Reyes. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve porque aparte, bueno, entiendo que tenemos todos los tiempos controlados y, bueno, creo que Emilio ha hecho una buena radiografía de la situación del Perú en este momento. Yo sí quería, bueno, afianzar el hecho de que aunque la afectación en la salud, sí que es verdad que el COVID ha afectado mucho a este país y hay, bueno, pues altas tasas, ¿no?, de contagio y tal, pero sí quería dejar un mensaje positivo, ¿no? O sea, Perú ha tenido un crecimiento continuado de la economía en estos últimos años, es uno de los escenarios más fiables del entorno latinoamericano en estos momentos, con políticas macroeconómicas estables y continuistas, ¿no? Tiene una política de apertura comercial que beneficia mucho a las empresas españolas y que supone también, bueno, pues su integración en mecanismos como la Alianza del Pacífico, pues hace que se convierta como en un hub desde el cual se puede dar salto a otros países, accediendo desde Perú. El crecimiento de la clase media, que también ha comentado Emilio, es importante por la necesidad o la demanda de productos de valor añadido en el mercado, con lo cual es importante también para sectores como el agroalimentario gallego.
Y bueno, pues el hecho de que sí ha habido sectores perjudicados, pero pues como se ha comentado, se han desarrollado una serie de políticas económicas y una serie de apoyos y reformas para bueno, pues solventar esta situación. O sea, quería dejar ese mensaje porque de hecho asimismo se espera que igual que ha sido afectado por el COVID económicamente, sea uno de los países que mejore más rápidamente también. Solo quería hacer un poco ese apunte final. Muy bien, pues muchísimas gracias, Reyes, y veo que ya se están animando los participantes a realizar preguntas. Lo iba a recordar que en la pestaña de chat o de preguntas y respuestas dejaseis cualquier tipo de consulta para cualquiera de los panelistas, que intentaremos responder a la mayor parte de ellas. Las que no se puedan responder aquí lo haremos directamente por mail o por teléfono, poniéndose en contacto con la persona a la que os estabais dirigiendo, ¿no? O sea que si no sale ahora, trataremos de que salga en las próximas horas con toda seguridad. Continuamos, como decía antes, en este caso, con la participación o el análisis de un caso de éxito de implantación de una empresa gallega en Perú, con Carlos Sánchez, que es uno de los responsables comerciales de Hermasa Canning Technology. Hermasa, pues ahora nos lo explicará Carlos, pero tiene una historia de más de 45 años y se dedican al diseño y a la construcción de maquinaria para la industria conservera, ¿no? Nos explicará ahora con detalle Carlos, pero creo que llevan trabajando pues más de 15 años en Perú y son un ejemplo claro de cómo se pueden hacer, de cómo se puede hacer negocio en este país, ¿no? Carlos, adelante. Hola, buenas tardes, Augusto. Efectivamente, llevamos más de 15 años trabajando, exportando continuamente o de forma continuada a Perú. En primer lugar, quería agradecer al IGAPE esta invitación a estas jornadas, que me parecen súper interesantes y que además siempre estamos dispuestos a colaborar con vosotros. También gracias a Emilio y a Reyes por esa visión que nos han dado de Perú, esa visión actual, que yo creo que era necesaria. Y bueno, voy a intentar ser breve, voy a compartir pantalla ya que tengo una pequeña presentación. Vamos a ver. Vale. Bueno, como bien dijo Augusto, Hermasa es una empresa que se dedica al diseño y a la fabricación y construcción de maquinaria para la industria conservera, principalmente para la industria conservera de pescado, sardina y atún. Entonces, aquí unos pequeños datos nuestra, información corporativa, pues fundada en el año 1975, empresa 100% gallega, y desde hace más de 30 años, 30-35 años, llevamos exportando en torno al 90-95% de lo que hacemos. Es decir, que poco trabajo tenemos en España, siempre nos hemos movido en un ámbito muy internacional. Tenemos una facturación anual variable debido a que bueno, la industria conservera y el tema del pescado pues no es algo continuo las inversiones y no es algo que podamos prever de un año a otro. Pues en ese sentido tenemos una facturación media anual entre los 12 y los 9 millones de euros. Nuestra historia como exportadores pues, comienza hacia finales de los años 90, exportando de forma esporádica a Portugal y a países vecinos como Francia y el Reino Unido. Pronto, en la década de los 90, entramos en mercados del Magreb, norte de África, como Marruecos y Argelia, donde hacemos grandes proyectos de fábricas completas de conserva de pelágicos en general. Y a finales de los años 90 damos el salto a Sudamérica. Tiene especial relevancia el mercado venezolano, brasileño y peruano en esa década, donde pues, debido a nuestra presencia internacional y a nuestra tecnología, pues tenemos gran éxito en estas zonas geográficas. A partir del año 2002 comenzamos a exportar a Asia, concretamente a Tailandia y Corea del Sur, dándonos entrada al mercado asiático de nuestros productos. El año 2002 es un punto de inflexión para nosotros, ya que desarrollamos una serie de máquinas específicas para el atún
que nos da pie a entrar en esos mercados que hasta entonces era absolutamente imposible entrar a nosotros. Nuestros competidores estaban establecidos allí, pero nosotros no éramos capaces. Hemos realizado un gran esfuerzo de I+D para poder estar presentes en estos mercados. Y en la actualidad tenemos una presencia en 65 países, explorando nuevos mercados como Oriente Medio, donde el año pasado pues, hemos sumado una diferencia más para llegar a estos 65 países, que es Yemen. Aunque parezca increíble, pues una empresa gallega está exportando a Yemen de forma continuada y hemos hecho allí una fábrica de atún. ¿Qué hacemos? Pues bueno, nosotros nos dedicamos, como ha avanzado Augusto, he dicho ya antes, al diseño y la construcción de líneas de conserva de pescado, principalmente atún, caballa y sardina. Luego tenemos un servicio postventa y finalmente un asesoramiento o consultoría técnica en optimización de procesos, productos existentes que ya tengan los clientes instalados, apoyándonos en nuestra tecnología. Estas son las tres líneas principales de negocio. Las ventajas de nuestros productos y la clave del éxito que nos ha llevado a entrar en Perú y en otros países, pues es el alto nivel tecnológico de nuestros equipos, la automatización y con ello eliminación de mano de obra directa o especialización de la mano de obra existente. Luego también hemos nos hemos visto favorecidos por algunos países que tenían condiciones laborables cambiantes. Algunos países pues tienen la mano de obra muy barata, pero eso no significa que tengan acceso a mano de obra constantemente, sino que muchas veces esa mano de obra barata, esa gente prefiere trabajar en otro tipo de industria o se ve atraída por otro tipo de industria y encuentran verdadera dificultad nuestros clientes para encontrar empleados que quieran desarrollar pues, su actividad o su trabajo o su labor en una industria alimentaria, pues bastante, si me permitís la expresión, maloliente, como es el tema de la conserva de pescado. Y luego otra gran ventaja es que son productos diseñados ad hoc según las necesidades del cliente. Nuestra experiencia en Perú, pues llevamos más de 30 años exportando a Perú, desde esos años 90, de forma continuada y constante. No siempre hemos exportado la cifra que a nosotros nos hubiese gustado, ya que por las características de nuestro sector, pues está lleno de altos y de bajos, ¿no? Gracias al buen posicionamiento de nuestra marca en Sudamérica a principios de los años 90, en casos de éxito que hemos tenido en Venezuela y en Brasil, pues nos ha dado pie a poder participar en grandes proyectos de Perú. Y en este momento pues me gustaría remarcar el caso de Pesquera Austral. Pesquera Austral fue una conservera que actualmente ha cambiado de manos de propietario durante los últimos años bastantes veces, y en los años 90 tuvimos el privilegio de ser el único proveedor de esta conservera. En cifras era la conservera en los años 90 más grande no solamente de América del Sur, sino del mundo, con una capacidad de procesado de 600 toneladas al día, repartidas entre línea de sardinas y línea de atún. Para nosotros fue un gran espaldarazo esta referencia porque nos abrió mucho mercado, no solamente en Perú, donde nuestra presencia era anecdótica, sino también en el resto de Latinoamérica, dándonos entrada a Ecuador, a Chile, a Colombia y a México. Entonces, cabe destacar esta referencia. Posteriormente hemos ido trabajando con otros actores de la industria agroalimentaria de Perú, siempre basándonos en el tema de la conserva de pescado, hasta que en el año 2014 pues empezamos a trabajar con el sector de la conserva, pero en este caso de vegetal, donde hemos estado diseñando unas máquinas empacadoras, en concreto de pimiento, de tiras de pimiento, que están teniendo pues gran acogida en Perú y nos ha ayudado a desarrollar mejor ese tipo de maquinaria. Las claves de nuestro éxito en Perú. Pues aparte de la tecnología que nosotros hemos desarrollado y de nuestro departamento de I+D, nosotros damos gran importancia, en este caso, a haber encontrado a un agente o representante que nos ha ayudado mucho en estos más de 30 años que llevamos exportando. Y yo es lo que aconsejo a aquella gente que quiera exportar a Perú, pues que intente buscar un buen agente, un buen representante, ya que
tiene que estar bien relacionado y la necesidad de filtrar bien la información es constante. Aconsejamos que busquen una persona o una entidad que tenga gran conocimiento de las organizaciones y los organismos locales, cosa que nosotros creemos que es importante, ya que bueno, Perú se mueve bueno, en concreto en el sector en el que nosotros movemos, es un sector muy endogámico donde todos se conocen, pero existe una pequeña barrera que es la barrera de la burocracia. Y yo no me refiero a la burocracia gubernamental, sino a la burocracia interna de las propias empresas. Entonces es muy importante dar con la persona que toma las decisiones, y para eso pues a nosotros nos ha ayudado nuestro agente o representante en Perú. Luego, imprescindible, tener un buen soporte comercial, presencia frecuente. Esto es muy importante. Desgraciadamente ahora con el COVID no nos es viable poder viajar, como hemos visto que nos ha anticipado Emilio, con ese radio de máximo 4 horas de distancia en avión. No es posible viajar, pero hay que mantener el contacto y tener pues, una frecuencia, aunque sea de esta manera telemática, online, pues tener contacto con los clientes. Nosotros hemos apostado siempre por hacer una gran inversión en promoción, que nosotros no consideramos que nunca ha sido un gasto, siempre ha sido, digo, con una inversión porque siempre ha habido cierto retorno. Asistencia a ferias, también importante. Nosotros hemos participado en numerosas ediciones de la Feria Expopesca de Perú. En promoción, por ejemplo, recuerdo que el año pasado sponsorizamos o patrocinamos el primer Congreso Internacional del Atún realizado en Perú por la Cámara de Atún de Perú. Y las relaciones personales, bueno, en toda Latinoamérica, pero yo creo que en Perú son muy importantes. El estar constantemente en contacto con el cliente, el hacer un seguimiento pues un poco del día a día de las inversiones que quiere hacer el cliente, etcétera. Nuestro servicio técnico postventa es otra de las herramientas que nos está ayudando. Conveniencia de disponer de un servicio técnico en el país, pues eso le da una cierta tranquilidad al cliente. Garantías o asistencias que incurren en elevados gastos. Bueno, a priori puede parecer contraproducente, pero seguimos dando seguridad. Disponibilidad de personal para desplazamientos, logística de transporte, etc. Y bueno, un poco analizando el tipo de cliente peruano, yo diría, y en base a la experiencia pues, que tenemos en este país, que son muy buenos negociadores, el idioma como factor favorable siempre nos está ayudando. Importante, seriedad en cumplimiento de plazos, especificaciones técnicas, eso lo agradece el cliente, todos los clientes, pero el cliente peruano es un cliente muy profesionalizado que sabe que tiene una organización empresarial muy enfocada a tener resultados a muy corto plazo y es importante darle ese apoyo. Y luego lo que yo comentaba antes, es un poco más específico de nuestro sector en el que nos movemos, de la pesca o del sector conservero. Los clientes se conocen todos, están muy bien relacionados entre sí y el boca a boca funciona muy bien. Por eso es importante las relaciones personales, tener un seguimiento adecuado, cercanía y dar seriedad y cumplimiento de todo lo que vamos haciendo. Finalmente, pues indicaros así brevemente, pues si a alguien le interesa, algunas veces lo han preguntado, ¿qué formas de pago manejamos nosotros pues, en Perú? Pues pago anticipado, la remesa 100% por transferencia, la remesa bancaria, que bueno, ahí vemos que tenemos un poco más de riesgo, la carta de crédito, cuando ya son obras más importantes como líneas completas, y líneas de crédito a la implantación o leasing. Si hemos hecho algunas operaciones en el pasado a través de bancos españoles que han comprado nuestra maquinaria y se la han arrendado al cliente peruano. Esto es una opción que existe actualmente y que bueno, tendríais que consultar con vuestros clientes, ya que es un tema en el que deberíais poneros de acuerdo. Y bueno, nada más, quedo a vuestra disposición, pues si hay alguna pregunta o una cuestión, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias, Carlos. Por preguntarte ya en este momento, hablabas lógicamente de la importancia de ese servicio postventa Sí. que realizáis en vuestro trabajo, sobre todo con la implantación que tenéis y la situación, evidentemente, no es que no ayude, sino que perjudica mucho en ese sentido. Yo creo que ese es el problema
para una empresa que ya está presente en un mercado como el de Perú, como vosotros, de solventar eso en este momento. ¿Cómo estáis haciendo? ¿Y la presencia de un buen agente ayuda mucho en ese sentido? Lo digo de cara a proyectos que podemos tener nosotros en mente, como pueden ser volver a sacar los consorcios de exportación, es decir, una persona en destino, si no puedes viajar, si tienes, por decirlo, un hombre en La Habana, te puedes sacar las castañas del fuego. Absolutamente, Augusto, absolutamente. Vamos a ver, el tema del COVID, pues yo supongo que a todas las empresas nos ha cogido, evidentemente, por sorpresa y a traspiés. Nosotros ya veníamos trabajando y venimos implementando una serie de elementos en nuestras máquinas para poder conectarnos a distancia con ellas y poder solucionar parte de los problemas electrónicos que éstas tengan, ¿no? Hay ciertos problemas mecánicos que exigen desplazar personal allí, enviar piezas de repuesto y montarlas. Bueno, venimos desarrollando en Elmasa una serie de herramientas virtuales desde hace un par de años, que aún no las tenemos del todo afinadas, pero, por ejemplo, hemos apostado muy fuerte por el tema de la realidad virtual. Estamos preparando pues una serie de vídeos que ayuden a poder hacer ellos las puestas en marcha o incluso las reparaciones si son menores, para evitar tener que desplazar a los técnicos. No solamente por este tema de la pandemia, sino porque siempre desplazar a un técnico tiene un coste elevado. Pensar que hay que expatriar a una persona desde España a Perú durante un tiempo que puede ser 10-15 días y en el caso de un montaje grande pues puede llevarse hasta un mes. Para ello también vamos a utilizar, y lo estamos ahora mismo concretando, el tema de gafas de realidad aumentada. Es decir, que el mecánico o el operario se pueda poner unas gafas viendo a la máquina y ahí pues detectamos nosotros, mediante realidad aumentada y un software que estamos desarrollando, le vamos diciendo, guiando los pasos que tiene que seguir el mecánico para reparar la avería. Y en relación a lo que hablabas de la gente, siempre tener un hombre en La Habana es fundamental, y más aún en estas situaciones. Alguien que tranquilice, que dé seguridad, que tener un feedback, no solamente cliente, alguien que filtre también la información, que sepa de la gravedad del asunto, que nos transmita un poco y que nos actualice en todo momento y que a la vez esté en contacto con el cliente. Entonces es fundamental. Augusto, no sé si he contestado suficiente a tu pregunta, si os ha quedado claro. Absolutamente, absolutamente. Y además creo que es importantísimo y muy interesante lo que cuentas de la realidad aumentada y de soluciones tecnológicas para suplir ello, ¿no? De hecho, yo le invito, perdona Augusto, invito a todas las empresas de construcción de maquinaria que estudien estas posibilidades porque realmente hay mucho potencial y nos hemos encontrado a la hora de desarrollar el software que no hay mucha gente que lo esté utilizando, ¿no? Y bueno, un poco nuestro departamento de I+D pues va por ahí en este momento. Estupendo. Bueno, a lo mejor hay alguna otra pregunta al final, pero vamos a dar paso a Óscar Gómez, que como decía antes es el director de Aclunaga, del clúster del sector naval. No sé si me escucha Óscar o se sí, aparta. perfectamente, Augusto. Ahí estás, y a ver si te vemos. Vamos allá. Está. Muy bien. Pues, como decía, bueno, el sector naval, desde hace unos años, el sector naval gallego está trabajando bastante en Perú, especialmente todo el auxiliar del naval y bueno, no sé qué perspectivas tenéis y cómo ha influido todo el tema del COVID y a ver qué nos puedes contar, Óscar. Vale, gracias Augusto y bueno, gracias a todos los participantes en la reunión porque la verdad es que es un número importante para considerar la asistencia, ¿no? Bueno, Aclunaga, como dices, tiene en el Perú puesto pues, una mirada muy especial, ¿no? En el año 2013 ya las empresas actuaban viajando y proponiendo servicios y productos al Perú. Y desde el año 2017 hasta ahora, pues el clúster con misiones específicas con un número importante de empresas, pues se ha dedicado a promocionar la industria naval gallega y además promocionar también las visitas específicas a los agentes importantes, ¿no?
Solo como resumen y entrada para todos aquellos que no conocen Aclunaga, porque hay más gente que no es del naval, pues decir que Aclunaga es el clúster del sector naval en Galicia, que agrupa 139 empresas, de las cuales hay 10 astilleros, hay una universidad, 3 centros tecnológicos, 2 puertos que son el de Vigo y el de Ferrol, y el resto son industrias auxiliares que tanto son fabricantes de productos y bienes de equipo como proveedores de servicios, ¿no? Y todos ellos tienen cabida en el Perú, es decir, tenemos casos de éxito para cada uno de esos nichos de mercado que hay dentro de Aclunaga y luego los comentaremos. Pero ¿por qué veíamos que el Perú era un país interesante y por qué las empresas comenzaron en su momento a trabajarlo, ¿no? Pues porque estaba muy vinculado su sector y su tipo de clientes para nuestras empresas con lo que siempre habíamos tenido nosotros, que son los productos dedicados a la pesca. O sea, el sector naval nació en Galicia, además de la zona de Ferrol por el tema militar, pues en el tema de la pesca, vinculado a los astilleros de la zona de Vigo y a la industria auxiliar que se ha generado en torno a esos astilleros. Por tanto, Perú, con su actividad dedicada a la pesca y al procesado de esos productos de pescado, como decía ahora Carlos, porque es un movimiento muy importante de este tipo de empresas también que puedan trabajar allí, pues se convierte en algo muy conocido para nosotros y en donde nos encontramos con muchísima familiaridad, ¿no? Sí que es verdad que se suman todas estas cuestiones del trato, el idioma, la seriedad, etcétera, y más o menos la seriedad del país o la estabilidad en el sentido político y en el sentido económico. Sin embargo, desde ese año 2017 que nosotros iniciábamos la andadura de forma conjunta, lo más importante para todo esto, y lo digo también por otros sectores que están aquí representados por sus clústeres o asociaciones, era identificar a los 2 o 3 agentes más importantes dentro del país, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue identificar a 2, que en este caso para nuestro interés eran muy importantes, como son la Sociedad Nacional de Industrias, es el organismo que aglutina a todas las industrias manufactureras del Perú, y sobre todo la Sociedad Nacional de Pesquerías, que es la vinculada a interlocución con el Gobierno para el detalle y el desarrollo de la promoción de la pesca en el país, ¿no? Una vez contactadas estas 2 entidades, pues surge todo el abanico de posibilidades con la gente que se dedica a lo realmente vinculado a nuestra actividad, que es el número de astilleros que pueda tener el país, ¿no? Pues en ese momento está claro que encontramos a unos, digamos, actores muy importantes como es el astillero público Sima Perú, en donde la mayor parte de la actividad está destinada a la actividad militar, construcción de buques militares, y después otros pequeños astilleros en donde sí entramos con muchísimas posibilidades, ¿no? Entre ellos, pues citar a Tasa en Callao, Construcciones Mayolo o Henry e IRL. Es decir, son, digamos, los 4 más tocados por nosotros para la colaboración. Es evidente que la colaboración entre astilleros, por ejemplo, gallegos y astilleros peruanos es mucho más difícil porque es un país con muchísimas pretensiones de desarrollo. Quieren llevar a cabo modernización de sus infraestructuras, modernización de la tecnología que emplean y en el caso de Sima sí está abierta a esas colaboraciones, pero los pequeños tienen muchísimas necesidades, ¿no? Y es ahí donde tanto la industria, o sea, tanto las empresas de ingeniería gallegas como las de fabricación de componentes, pues cobran una vital importancia. Tanto en Sima como en Tasa, como en Mayolo, ha habido participación gallega y suministro de bienes y también de servicios, ¿no? La mayor parte de las empresas que habitualmente tienen trabajos en el exterior, pues han estado presentes en estos astilleros colaborando. Y lo curioso del país es lo que hablábamos antes, es decir, es la atracción del mundo de la pesca al mundo de la construcción naval. Es decir, la extracción de la anchoveta, los atuneros que se pueden pues, trabajar y construir en el país para pesca, pues son del máximo interés para nosotros porque hemos trabajado en esto desde hace muchísimo. ¿Y dónde están las grandes compañías? Las citaba Carlos hace un momento, pues Austral, Copeinca, Perupez, Tasa, Exalmar y Pesquera Diamante, que han sido todas visitadas por el grupo de empresas de la misión de Aclunaga, tanto en el 17 como en el 18, y que son realmente empresas muy potentes, bastante serias
y que lo que demandan casi siempre en todas las reuniones es que se les oferten productos o servicios de calidad, productos o servicios con algo de innovación, ¿no? Están buscando que alguien les aporte cosas y no que simple y llanamente les proporcionen servicios. Y es ahí donde la industria gallega, que ha trabajado en el resto de países del mundo también, suministrando cosas por primera vez, pues ha tenido una oportunidad importante. ¿Qué sucede con la mayor parte de estas compañías? Pues tienen problemas vinculados, como decía antes Emilio, a los momentos del año y las estaciones tan problemáticas con las que se encuentran. En nuestras 2 visitas, pues nos encontrábamos con un momento casi de paralización por el fenómeno del Niño, no había extracción, son ciclos complejos para todos ellos y tanto las empresas visitadas como la Sociedad Nacional de Pesquerías nos transmitían que era necesaria una legislación y una reglamentación de la extracción en el Perú. ¿Por dónde viene esto? Bueno, pues viene porque hay grandes compañías como las citadas que se dedican a esa extracción y al mismo tiempo hay miles y miles de pequeños pescadores que operan en sus pequeñas lanchas que están justo en las mismas zonas donde operan las grandes pesquerías, ¿no? Entonces, ellos solicitan y requieren esa regulación para que no haya interferencias entre unos y otros e incluso, en el caso de potenciar a las grandes pesquerías, qué pueden hacer con esos pequeños pescadores para que puedan seguir subsistiendo, ¿no? Es decir, es una forma de agruparlo. Y por otro lado, en cuanto a la tecnología, pues nos hablaban las compañías extractoras que tenían problemas importantes a la hora de la extracción del producto, del barco, hasta las instalaciones del procesado, ¿no? Es decir, recorrían pues, distancias muy grandes a través de cintas, las cintas no se encontraban en un estado perfecto para esa actividad y ahí cualquier innovación o mejora pues les hubiera venido fantásticamente bien. Esas mismas empresas que tienen el procesado y que tienen flota, pues en algunos casos, como es el caso de Tasa, como es el caso de Pesquera Diamante y de Copeinca, pues tienen sus pequeños astilleros, en algunos casos pequeños y en otros casos más grandes. En el caso de Tasa, pues es una de las interesantes. ¿Y qué ha sucedido con estas peticiones que nos hacían y con el trabajo de las empresas gallegas? Bueno, pues que desde el año 2000 prácticamente en pequeñas actuaciones las empresas gallegas han suministrado ingeniería de detalle y diseño para los astilleros y para las pesqueras. Hay también servicios y cálculo para la propulsión. Ahora se están firmando incluso contratos en estos días relativos a esa propulsión y tecnologías de cálculo para la propulsión, cosa que es muy interesante porque es ese trabajo de valor añadido que siempre se demanda para el sector naval y que aquí es muy difícil ofrecerlo y, sin embargo, en el exterior, como vemos, pues nos está resultando mucho mejor, ¿no? Por supuesto, equipos de cubierta y de tratamiento de aguas que llevamos años también suministrando a los diferentes astilleros o compañías de pesca. Y después obras bastante relevantes y grandes que se han hecho en habilitación y en electricidad en los buques, sobre todo en el astillero Sima, que es donde se llevaron a cabo las obras más grandes, ¿no? También ha habido suministros casi continuados de productos de acomodación, como suelos, paneles, puertas, etc. Y esa colaboración yo creo que lleva a que el conocimiento de las empresas gallegas del país nos haga estar súper pendientes de él y finalmente pues, el astillero Freire Shipyard pues, opta a un contrato público que consigue por calidad y por plazo para construir el BAP Carrasco, que es un buque, la verdad, insigne para la Marina de Guerra del Perú, un buque de 95 metros que, la verdad, pues gracias a Dios ha salido maravillosamente bien, un buque con mucha participación gallega y con mucho desarrollo de la ingeniería de producto de las empresas gallegas de industria auxiliar de Aclunaga y que creo que es un ejemplo pues, para todos, ¿no? De hecho, es un buque que por su función está recorriendo el mundo y nos está viniendo muy bien, la verdad, porque es una campaña de imagen muy buena. No quisiera extenderme mucho, sino que para aquellos que estén muy interesados en oportunidades, pues recordar esto que acabo de decir de los trabajos de ingeniería vinculados también a la básica y al detalle que se van a llevar a cabo en los próximos meses por parte de empresas gallegas. Llamar también la atención en la capacidad del astillero Sima Perú, que bueno, llega en nueva construcción a 50.000 toneladas, en reparación a 25.000, y que la intención de todos ellos es esa ampliación. Están esperando pues, un buen momento
gubernamental para poder ampliar la capacidad de las instalaciones. Y esto ha llevado que, por ejemplo, el astillero estaba construyendo unos buques que son de apoyo para las navegaciones fluviales porque tienen muchísima población en zonas selváticas y de difícil acceso y quieren llevarle pues, hospitales, medicinas, todo tipo de servicios que en estos momentos no tienen, y se han lanzado a construir pues, embarcaciones de río grandes, importantes, con superestructura para llevarles todos esos servicios, ¿no? Los denominan PIAs, han hecho varias unidades y ahora se amplía a 2 nuevas unidades para la navegación. Por tanto, yo creo que ahí hay de nuevo muchísimo interés. De siempre las barcazas para la navegación fluvial, que son pues, productos en los que ya el Naval Gallego había trabajado tanto en Uruguay de forma no muy exitosa porque el país lo paralizó, y también se pretendía tanto para Paraguay como para Brasil, ¿no? Es decir, es un nicho de mercado muy importante para nosotros. Lo seguiremos trabajando y, salvo los cambios políticos que ha habido en los últimos tiempos por determinadas cosas y que hemos vivido incluso IGAPE y Aclunaga en nuestras visitas, pues yo creo que se irá asentando y que todos esos planes que tienen de inversión y de mejora pues se van a acometer. Desde luego, la confianza es máxima. Ahora bien, tiempos de COVID pues nos hace pensar que todo puede suceder, ¿no? Como decía Emilio, hay un plan ahí de desescalada y de reactivación de sectores, pero que nunca sabemos si se van a producir o no. Sí que nos ha complicado, como decía Carlos, el tema de no poder viajar, pero también es verdad que para algunas empresas gallegas ha sido una oportunidad este tema de las teleconferencias y estar en contacto con los clientes por este medio, porque te permite una entrada un poco más directa y más fácil en casi las casas de las personas, y por tanto la labor comercial, algunos de nuestros asociados nos han dicho que ha sido incluso más agradable que en otras ocasiones, ¿no? Y que han tenido acceso a esas empresas de mejor manera que si pidieran una visita. Por tanto, bueno, pues todas las oportunidades ahí. Y otra vez, gracias a IGAPE por financiarnos también la parte de esas misiones que para nosotros han sido importantes y que necesitamos volver a reactivar. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Y por preguntarte algo y relacionarlo con una de las preguntas que ya teníamos, bueno, efectivamente, como decías, en una misión que tuvimos la oportunidad de compartir, yo pude ver pues, la realidad del sector pesquero peruano vinculado al naval, ¿no? Corrígeme tú si algo ha cambiado, pero lógicamente la flota pesquera peruana es amplia, pero muy antigua, y desde aquel momento existía una alta posibilidad y necesidad de remodelación. Seguramente la problemática de encontrar financiación estatal o el apoyo del gobierno peruano para ello pues ha ralentizado eso, pero tendrá que salir en algún momento. Al mismo tiempo, si no se está produciendo esa renovación, habrá que tirar más de la parte de reparación. A mí me llamó la atención también, al llegar a Sima, el conocimiento que tenían del auxiliar gallego. Conocían a infinidad de empresas gallegas o habían trabajado con ellas, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Qué posibilidades tiene incluso la pesca artesanal? La pesca artesanal también está en una situación precaria y necesita acondicionamiento y habilitación de infraestructuras portuarias, que ahí parte del clúster también puede dar servicio. No sé si crees tú que es un tema que ahí se queda y es mejor centrarse en otros mercados, o entiendes que tarde o temprano va a tener que salir y va a haber negocio para más empresas gallegas. No, lo tenemos clarísimo. O sea, va a haber más negocio. Lo que comentabas, bueno, es un tema más difícil, que era la renovación de flota, que hemos peleado e intentado por todos los medios, incluso llevándoles pues, diferentes soluciones de financiación, ¿no? Estábamos dispuestos a favorecer la renovación de la flota a cambio de trabajos para Galicia, claro, y con financiación de las empresas que se involucrasen. Entonces, va a seguir siendo interesante. Y lo que dices tú, tanto la reparación como el tema de las embarcaciones menores también son importantes, porque bueno, algunos de los que están asistiendo están relacionados con el mundo de las embarcaciones menores,
y sé que tienen mucho interés en esto, ¿no? Pues evidentemente esas embarcaciones, incluso las de apoyo a las grandes, remolcadores, embarcaciones de auxilio, de emergencia, lanchas rápidas, etcétera, en el momento que se reactive un poco y que la actividad vuelva a su normalidad, el país sigue siendo interesante y con oportunidades, porque hay empresas con poder económico, como decía Carlos antes, y ese poder económico les hace estar presentes en varios de los países de Sudamérica. Es decir, no solo están en el país, sino que esas grandes compañías están en otros países y con flotas en otros países. Por tanto, es que nos abre mucho el abanico de posibilidades, ¿no? O sea que máximo interés, es de los países con mayor interés, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Óscar. Vamos a dar paso ya al último de los panelistas, a Fernando Bretsova. Buenas tardes, Fernando. Hola, Augusto. Desde la Cámara y en colaboración o en equipo, si me dejas decirlo, con nosotros, con el IGAPE, llevamos unos cuantos años trabajando el mercado peruano y otros adyacentes de Sudamérica. Hay una misión abierta en este momento y en perspectiva, visión que tendrá que ser, lógicamente, virtual. ¿Qué nos puedes decir tú de tu experiencia del mercado peruano? Augusto, pues yo sí que voy a ser breve. Nosotros llevamos yendo a Perú desde hace 30 años. Nos dieron quizá las primeras pistas sobre lo bien que lo estaba haciendo Perú, nos la dieron los chilenos, que es un país muy presente en Perú, tanto para venta como para, sobre todo, inversión. Las grandes corporaciones chilenas están todas presentes en Perú. Y desde hace 30 años hemos visto una evolución extraordinaria del país. Bastaba llegar a Lima hace 30 años y llegar ahora al aeropuerto y desplazarte hasta las zonas del centro donde están los hoteles y ver un cambio espectacular de la ciudad, ¿no? Obviamente no ha pasado esto en el resto de las ciudades de las provincias en la misma medida, pero es cierto que ha evolucionado en muchísimos sectores y también en la sociedad, ¿no? Han mejorado mucho sus niveles de pobreza, se está alcanzando dentro de lo que es el área una clase media con poder adquisitivo y que puede empezar a comprar productos pues, de países como de la Unión Europea. Y por lo tanto, aunque es cierto que Perú ahora está sufriendo quizá más que otros países de la zona, es cierto que en los últimos países también cuando se crecía, también Perú crecía por encima de otros países de la zona. Y bueno, mantenemos la esperanza, pues como ha dicho Carlos, como ha dicho Óscar, mantenemos la esperanza en que en cuanto se pueda Perú empezar a abrir un poco a la normalidad, pues volverá a ser para nosotros un mercado interesantísimo. La Xunta ha ayudado mucho en este campo, no solo con las misiones, con vosotros, con IGAPE, sino por acuerdos que ha mantenido la Xunta con distintos ministerios peruanos, ¿no? Sobre todo con el de pesca. Y una cosa que yo quería comentar, a mayores de lo que han dicho todos los panelistas, que han estado formidables, es la buena imagen país que tiene España. No podemos decir lo mismo en otros muchos mercados, pero Perú es claramente un factor de éxito para una empresa española. Tenemos buena imagen en productos de ingeniería, en productos de servicios, en arquitectura, en alimentación, en bienes de equipo, en naval, en muchos otros. Entonces, creo que deberíamos aprovecharlo. Hay muchas empresas gallegas que yo creo que deberían acercarse a este mercado que en algunos casos yo creo que sigue siendo un poco desconocido. Esta misión virtual está abierta. Yo creo, obviamente no es igual que una misión directa y física,
pero sí puede ayudar a cribar contactos, sí puede ayudar a empezar a conocer sectores y, bueno, dado que además no hay otras posibilidades, creo que tenemos que aprovecharlas. Nada más, Augusto, animar a las empresas que se apunten a este conocimiento del mercado y ya está. Pues muchas gracias, Fernando, por recordar hasta cuándo está abierta la convocatoria de la misión. A partir de hoy, una semana más, pero como vosotros sois bastante flexibles y nosotros también, si hace falta algún día más, también lo añadiremos. No vamos a decir que no en estas circunstancias a empresas que quieran abrirse mercados y además de esta vía que es facilísimo de organizar, o sea que no hay viajes, no hay alojamientos, esto es muy fácil, entonces no vamos a poner puertas al campo. Perfecto, perfecto, estupendo. Muchas gracias, Fernando. Emilio y Reyes, ¿compartís la opinión de Fernando de la buena imagen de España y de las empresas españolas y que hay que seguir aprovechando la oportunidad? Sí, yo te comento, porque además, bueno, quería dar las gracias especialmente a Óscar, a Carlos y a Fernando, porque yo creo que han dado en la clave, ¿no? Y han aportado tips de valor para las empresas gallegas. En cuanto a la necesidad o la importancia de transmitir que los productos y servicios españoles y gallegos presentan innovación y tienen un valor añadido que se valora mucho en Perú y es lo que apuntaba Fernando, sí hay muy buena marca España en el mercado peruano precisamente por esta innovación, ¿no? También comentar que, bueno, Óscar apuntaba el hecho de la cercanía y recalcarlo. Es importante que incluso aunque nuestra empresa sea solo de productos, esto se acompaña de una visión de que nuestra empresa presta servicios, es decir, estar cercano, estar al lado, prestar servicios también de acompañamiento, de capacitación, de servicio postventa, etcétera. Al final, España está muy lejos de Perú y es importante que el cliente peruano sienta esa cercanía, ¿no? Y en general, por resumir, también es la importancia de, a ver, Perú es un país con mucho producto, bueno, una actividad primaria, pero muy necesitada, o sea, muy buena actividad primaria, pero muy necesitada de tecnología. Entonces, todo lo que sea aportar tecnología y transferencia de conocimiento es una buena entrada en el mercado. Augusto, no te escucho, yo al menos. Tienes toda la razón. Sí. Toda la razón. Por ir un poco a las preguntas que nos estaban haciendo los asistentes. Tú o Emilio, oportunidades comerciales para la industria textil gallega en Perú. Sí, ahí al respecto, porque he estado viendo un poco y no sabía si iba a dar tiempo a contestar, es importante. Nosotros precisamente este año, como Antena, hemos hecho un estudio muy completo para el sector textil en el mercado peruano, que podemos compartir con esta empresa, que, bueno, si nos dais el contacto se lo pasamos. Hay amplias oportunidades en cuanto a textil en el segmento medio-alto, pero también una gran oportunidad en el tema de la industria auxiliar al sector textil, por lo mismo que comentaba anteriormente, ¿no? Bueno, si tienes un sector textil que además tiene productos pues, tejidos como puede ser la alpaca, etcétera, que es referente en el mercado, pero sí están necesitados de diseñadores, marketing, de asesoramiento en temas de tejido, funcionales, etcétera. O sea, todo lo que es la industria auxiliar al sector textil tiene muchas oportunidades en el mercado peruano. He visto también una consulta referente a la consultoría en pesca, sí. Muchas oportunidades y ahí lo recalco porque de hecho, bueno, conocemos a las entidades tanto públicas como privadas que están implicadas en este tipo de proyectos. De hecho, Perú cuenta en la actualidad con el PENIPA, que es un programa nacional de innovación en pesca y acuicultura, que tiene unos fondos concursables para el desarrollo de proyectos en estos sectores. Y bueno, pues tanto Fondepes, Produce, etcétera, demandan consultoría en sector pesca, o sea, por lo que veíamos antes también. Todo lo que sea sectores primarios como pesca, agro, minería, etcétera, pues requieren de consultoría, fortalecimiento y transferencia de conocimiento. Tanto a Fondepes como a la Sociedad Nacional de Industria habíamos contactado con ellos en otro viaje que tuve la oportunidad de hacer y teníamos previsto que asistiesen
a la Feria Navalia que se iba a celebrar este año en el mes de mayo en Vigo, pero lamentablemente pues tendremos que dejarlo para una siguiente ocasión, ¿no? Pero vamos, esperamos poder poner en contacto a empresas gallegas. Igual, Augusto, perdona, en la misma línea también hemos emitido un informe del sector pesca y conservas, que también está a disposición de todas las empresas que quieran solicitárnoslo. Sí. Por recordarlo, a las empresas que no lo hayan solicitado en alguna ocasión, en la página web del IGAPE, en el apartado de asesoramiento y apoyo en destino, ahí es muy fácil, hay que solicitar el servicio de atención con la antena del IGAPE en el exterior y ahí ya nos pondríamos en contacto con la empresa, en este caso con la antena de Perú, para realizar la consulta o el servicio que correspondiese, ¿no? Repasando las preguntas que nos han hecho, una para vosotros, nos pregunta que en qué página web podrían encontrar tarifas arancelarias actualizadas de los impuestos generales de importación y exportación, regulaciones no arancelarias y observaciones generales. Sí, pues ahí te comento, hay diversas fuentes que pueden utilizar, ¿no? A través de la página del SUNAT, de Aduanet, que, bueno, igual, no tengo la posibilidad de ponerme a dictar los enlaces, pero por favor que la empresa contacte con nosotros y le proporciono toda la información. A través de aduanet.gov.p hay un apartado donde es el buscador de SUNAT, que aparecen aranceles, impuestos, normativas asociadas a los TARIs, etcétera. También en la página de la Comisión Europea, donde puede ver también aranceles, impuestos y documentación necesaria para exportar. Y bueno, barreras no arancelarias también en la página de Comercio Español en barreras comerciales. Pero sobre todo el tema de aranceles, impuestos y normativas asociadas en SUNAT lo puede encontrar en Aduanet. Pero bueno, que contacte con nosotros y le proporcionamos toda la información. Otra pregunta que nos la podíais contestar vosotros, pero me gustaría saber también la opinión que ha hablado de eso de Carlos. Nos pregunta por las principales ventajas o inconvenientes de abrir una filial o por otra parte, pues eso, constituir una sucursal en Perú relativo a diversas diferencias jurídicas y fiscales entre las diferentes fórmulas. A ver, bueno, ¿qué opináis vosotros? Y luego hablamos con Carlos. Vale, bueno, yo tampoco soy una experta fiscal, ahí sí tengo que apuntar que somos varios socios y bueno, David quien más lleva estos temas, pero bueno, fiscalmente no hay diferencia entre las dos fórmulas, ¿no? O sea, estar domiciliado en ese sentido da igual, lo que importa es lo que varía es el lugar del hecho imponible, pero bueno, esto ya sería también dependiendo de la empresa, el tipo de actividad que tiene y tal, hacerle una recomendación más o menos personalizada, igual, y esto un poco a que contacte con nosotros. Sí, pues puede hacer la consulta directamente a través de la web del IGAPE y a lo mejor le dais una respuesta pues, más detallada. Carlos, vosotros me decías que teníais un agente. ¿Es un paso previo a poder constituir una filial? No, ¿es algo que no os plantearíais por el volumen de negocio que tenéis o entiendes que es algo mucho más complejo, ¿no? Bueno, para empezar, nosotros somos una empresa, aunque exportemos mucho, somos una empresa pequeña, entonces nunca nos hemos planteado otro centro productivo, ni siquiera he visto también una consulta acerca de cómo gestionamos los depuestos y los recambios. Tampoco tenemos almacenes exteriores, lo tenemos todo centralizado aquí en nuestro centro de Vigo y desde aquí pues hacemos todas las gestiones. Tema de la gente como paso previo, pues nunca nos lo hemos planteado, sinceramente. Desplazar gente allí o abrir allí una filial nunca ha sido nuestra prioridad y tampoco creemos que nos ayude demasiado a la hora de poder gestionar costes o que nos dé ventaja para poder gestionar costes como tener un centro de producción en destino, en este caso en Perú, pero podría ser en Tailandia o en otro país. No hemos hecho así alguna vez una evaluación, pero no hemos llegado a una conclusión de que nos pueda aportar ninguna ventaja competitiva en este caso, ya que nuestra gran ventaja competitiva es nuestro expertise, nuestro know-how que tenemos y la tecnología que nosotros hacemos. Entonces, creemos que cuidar ese core que tenemos es muchísimo más importante que cualquier ventaja que saquemos de establecernos en destino, en ese sentido. Y en relación al tema de los almacenes,
pues gestionamos todos los repuestos desde aquí, desde nuestro almacén de Vigo, y trabajamos vía courier y aéreo, y en 48 horas ponemos un repuesto pues, en cualquier parte del mundo. Comentarte que, bueno, trabajamos con sitios más difíciles o con países más lejanos que Perú, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Fiji, Seychelles, por ejemplo, y no tenemos problema de suministro. China también, no tenemos problema de suministro ninguno, y no hemos desatendido nunca, ni nunca hemos tenido la gravedad de tener una máquina parada porque no hayamos sido capaces de poner el repuesto en forma y en tiempo. Estupendo. Óscar, de vuestro sector, ¿alguna empresa tiene filial constituida en Perú? Me consta que del sector del congelado son varias las empresas con frigorífico y con empresa propia en Perú, ¿no? Sí, de construcción naval en principio no hay ninguna con filial. Lo que sí tienen es lo que decía Carlos, la red de distribuidores, acuerdos especiales con compañías importantes de Latinoamérica para ser sus agentes allí, y además operan hasta con técnicos, ¿no? O sea, que representan a las empresas gallegas en el Perú también. Pero bueno, son normalmente acuerdos con compañías que ya existen en el territorio. Ajá. Desde luego, para que no tenemos el nombre de la persona que nos hacía esa pregunta, me consta que un organismo como además de nuestra antena, por supuesto, como Consemar, nos puede ayudar porque creo que son varios de sus asociados los que tienen empresa filial implantada en Perú, ¿no? Repasaba otra de las preguntas que nos hacían. Fernando, me dicen o nos dicen que sobre la participación en la misión que estamos organizando, les gustaría saber si podemos profundizar un poco cómo se va a organizar telemáticamente la reunión, ¿no? Bueno, es sencillo, es decir, nosotros vamos a mandar el perfil de las empresas interesadas a la antena vuestra en Lima, que harán un estudio un poco de la viabilidad de la participación, les comentarán un poco el estado del sector. Normalmente suelen mandar un primer listado de contactos para que la propia empresa gallega pueda ver sus web y pueda ver si es exactamente un poco del perfil que le puede interesar. Y luego, pues la idea es, quedar en un día y una hora donde se puedan conectar por distintos medios, Skype, Zoom, por el que sea, una empresa con la otra. Yo creo que es además bastante flexible, al tener un margen de un par de semanas donde poder hacer entrevista, incluso si hace falta un día más, pues un día más. No es estas veces que viajabas y decías, ay, qué pena que no está justo el jefe de compras de tal porque está de viaje no sé dónde. Esta vez no hay problema, por eso podemos esperar una semana más. O sea, que yo creo que es bastante ágil y sencillo. Muy bien, muy bien. Emilio Reyes nos pregunta, Castor Casas, que tiene una empresa que se llama Teimas, que es una empresa tecnológica que desarrolla tecnología para el sector de residuos, y quería saber la posibilidad de una empresa como la suya, pues encontrar nicho de mercado, pues eso, para productores y gestores de residuos en Perú. Bueno, es un tema bien específico, o sea, el tema de residuos digamos, es un nicho de mercado en el cual se está trabajando poco a poco acá en Perú. Tanto lo maneja más que todo el tema de entidades públicas como municipalidades, tanto el residuo tecnológico, o sea, municipalidades a nivel local. Es un nicho pequeño que se va trabajando poco a poco, es más, hay un mercado bien específico que podríamos tratarlo, que nos pueda enviar una consulta la empresa y lo podemos trabajar a detalle. Estupendo. Y por terminar, Preme Maquinaria, fabricante de maquinaria, nos pregunta si les podemos indicar qué canal de ventas
más interesante para iniciar la venta de sus equipos en Perú, si en la utilización de un agente comercial. Creo que a eso ya eso lo ha explicado Carlos y ahí tenemos el caso de éxito. Pero ¿qué dirías tú, Emilio, respecto a Sí, para específico de maquinaria de construcción? Bueno, en este caso lo esencial primero sería buscar un potencial socio estratégico que se pueda, en un primer paso, poder manejar sus productos a nivel local. Sería un primer paso para que pueda ver la posibilidad de distribuir sus productos a nivel local con el perfil específico en materiales, en maquinaria del tema de construcción. Sería un primer paso. Creo que, es más, voy a un poco promocionar, creo que la misión. Sería bueno que esta empresa pueda meterse dentro de esta misión, en el cual nos especifique un poco los perfiles que busca y pueda buscar potenciales socios a nivel local que puedan distribuir sus productos. Eso creo que es un primer paso. Después de ello, obviamente, ya a futuro, si es que el mercado va bien para su producto, sería un paso adelante hacer un afiliar, buscar formalizar una empresa o una persona que se pueda encargar, un agente comercial acá a nivel local, que vea directamente sus productos de ese modo. Sería esencial. Y una última pregunta. Hemos hablado, tocaste tú en algunos de los temas, la educación. Me preguntan sobre la transmisión de conocimiento y entonces decían que cómo vemos la implantación de una empresa del sector de educación en Perú, a través de un acuerdo con un centro que ya tenga licencia en el país o alguna otra modalidad. ¿Tenéis alguna idea sobre ello? Bueno, acá, hemos visto el tema de empresas que quieren brindar servicios educativos mediante un acuerdo de transferencia tecnológica, dependiendo qué es lo que quiere específicamente la empresa. Buscar, trabajar directamente con, por ejemplo, universidades, colegios, o buscar una empresa local que pueda acercarles a este tipo de entidades que puedan trabajar esto, adquirir sus productos a nivel local. Hemos visto por experiencia propia previa en algunos otros casos de empresas que buscan contactar directamente con estas entidades, universidades, en las cuales presentan su software, y bueno, obviamente conozco muy pocos casos en cual hayan contratado esto, pero sí ha habido intentado contactar directamente con universidades, con el tema de software, el tema de enseñanza. Esto más que todo es lo que tengo de experiencia y lo que he visto ha sido eso. Augusto, depende, el sector educativo es amplio, no sé en concreto esta empresa a qué se dedica, pero bueno, hay por ejemplo escuelas de negocio españolas que ya están presentes en Perú y están prestando capacitación, en algún caso con acuerdo con otras instituciones peruanas y en algunos casos pues prestando servicios directamente desde aquí, es decir, que se pueden brindar servicios de capacitación sin necesariamente estar implantados en el país, es decir, pues a través de licitaciones internacionales con organismos públicos, etcétera. Es que depende mucho del modelo del sector educativo. O sea. Bueno, pues yo simplemente invitaría en este caso y en el resto, pero a José Ramón Sande, que es quien estaba haciendo esta consulta, a que la haga con más detalle con vosotros, que se pueda poner en contacto y de cara a que le podáis hacer algún estudio de mercado o análisis más a fondo para ver si puede haber... Claro, que se pueden brindar, o sea, no sé exactamente a qué se refiere con servicios del sector educativo, pero capacitación se puede brindar desde aquí o se puede brindar allí, para lo cual sí que habría que tener una serie de permisos o llegar a algunos acuerdos con otras universidades, pero depende mucho del tipo de servicio que quiere comercializar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada más, son las 6:30, nos hemos extendido un poco más, pero creo que ha sido francamente interesante y nada, daros las gracias a todos, a nuestra antena Perú, a Carlos de Hermasa, a Óscar de Aclunaga y por supuesto a Fernando y confiar en que sea un éxito la misión virtual y que pronto la podamos volver a realizar
de manera presencial, que creo que es lo más efectivo e interesante para todos, ¿no? Nada más, pues hasta el próximo webinario y muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos.